Vamos a ir buscando en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo. Vamos a leer el 21, 22 y 23 y 24, pero me quiero enfocar más en el 24. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. San Juan, capítulo 4, versículo 21, 22, 23 y 24. ¿Todos lo tienen? Solo dos escucharon. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Nuevamente, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En otra versión dice, deben adorar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra y alabanza a ti, Señor, que estás en gloria, Señor, en tu trono, recibiendo la alabanza y la adoración, el gloria a Dios y el aleluya, que cada uno de nosotros expresamos de gratitud por lo que tú has hecho, Señor, en nuestros corazones, por el cambio que tú has hecho, Señor, y por todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre. Gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por hacernos parte de ese evento glorioso, Señor, que muy pronto acontecerá, Señor, y es el estar en tu presencia, donde estaremos día y noche exaltando y glorificando tu santo y bello nombre. Glorifícate, Señor, como tú lo sabes hacer, Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento y darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. De lo mejor para el Señor. Quisiera que meditar en estos versículos bajo el tema un adorador. Dígale a su hermano y extiéndale la mano: yo soy un adorador del Señor. Dígalo convencido y con alegría, porque en verdad somos adoradores. ¿Cuántos somos adoradores en este lugar? Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Cada día que nos levantamos y vemos la claridad del día, podemos ver la misericordia de Dios, cuán grande es hacia con nosotros, que no mereciendo, pero la misericordia de Dios es muy grande hacia nosotros. Y por eso nosotros no nos cansamos ni debemos de cansarnos de darle gloria al Señor, de darle gracias por todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy, por la salud, por el trabajo, por todo lo que Él nos ha dado. Y recuerde que también tenemos esa salvación segura, que a través de la sangre de Cristo, aleluya, Él nos limpió con su sangre del pecado, de la muerte en que estábamos viviendo, pero ahora nos vivificó a través de la sangre de Cristo, y ahora somos hijos de Dios. San Juan dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, título, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso se refiere a todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, como Señor de su vida. ¿Cuántos han recibido al Señor como Señor de su vida?
Porque hemos entendido que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo se encuentra la salvación, se encuentra el perdón de pecados, se encuentra sanidad, se encuentra restauración, se encuentra bendición y vida eterna. Solamente a través de Cristo Jesús. Y mientras meditaba en esta palabra, cuando dice un adorador, meditaba en ciertas ocasiones en las cuales he escuchado y he podido ver a través de los medios de comunicación, el pastor hablaba parte de ello, y es cuando las personas tienen a otra persona, a un artista, a un futbolista, a un rey, a un príncipe, a un presidente, a un político, el cual quizás les representa o con sus palabras les impresionas o por los triunfos que han obtenido. Entonces, diferentes grupos o sociedades, pueblos, ciudades, países enteros gritan y aplauden a ciertas personas. Muchos quizás se desviven por aplaudir o por estar en lugares donde quizás se encuentra el artista preferido o más famoso del mundo, donde se encuentra aquel modelo que ha sobrepasado los límites hablando humanamente o físicamente, y se amontonan, y ahí puede ver usted cómo aplauden, cómo gritan, cómo se cruzan las barreras, cómo arriesgan sus vidas en fuertes temperaturas, no importando la lluvia, no importando el lugar donde esté X persona. Hay muchos que siguen y rinden aplauso, se emocionan cuando están enfrente de personas. Pero estas personas famosas un día morirán, otros han muerto y ya no hay nombre de ellos. Sus huesos están en las tumbas. La fama terminó, otros se han atrevido a decir que ni Dios puede quitarles la gloria, la fama que han tenido, pero han amanecido muertos, porque la gloria de Dios no la comparte con nadie. En la tierra y en todo lugar no hay nadie que se compare a la grandeza de Dios. Dios es uno solo, no hay más otro que pueda hacer las obras que Cristo hace o ha hecho en nuestras vidas. Pero qué lamentable que muchos no han comprendido ni han entendido esto, lo que es agradecer y alabar al Señor. Cuando entramos en la palabra en esta ocasión, vemos que Jesús va de Judea a Galilea, pero tenía que pasar por la ciudad de Samaria. Todos sabemos la historia, la situación entre los samaritanos y judíos, que no se llevaban bien. Los samaritanos eran menospreciados porque habían hecho alianza con las naciones de alrededor de Israel, y su sangre judía se mezcló con estas gentes, y por eso eran menospreciadas, porque se habían mezclado con otras naciones. En esta ocasión vemos algo interesante, que Jesús se encuentra de camino pasando por esa ciudad y vio un pozo, el pozo de Jacob, y tuvo sed porque el arduo camino. Jesús sintió cansancio y se fue y se sentó en el pozo. Allí estaba una mujer samaritana, la cual Jesús, todos sabemos, los que hemos leído la palabra, vemos la conversación cómo comienza. Jesús le pide de beber y la mujer le dice: ¿cómo siendo judío me pides de beber? Entonces ahí es donde vamos viendo más adelante que Dios, Jesús, le expresa algo maravilloso a esta mujer. Por primer lugar, le descubre la situación en la que ella estaba viviendo.
Y eso impactó a aquella mujer porque ella reconoció que quien estaba enfrente de ella era el Dios de la gloria, el Cristo vivo, enviado del Padre a salvar al mundo. Y entonces ahí vemos cuando Jesús le dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando hablamos de adoración, hablamos de alguien que se postra delante, que se arrodilla. Cuando hablamos de adorador, hablamos de alguien que alaba. Y es hablar bien de alguien, en este caso, hablar bien de nuestro Señor, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es expresar admiración de alguien, y en este caso por Jesucristo, por el sacrificio que hizo para perdón de mis pecados. Es expresar reverencia, es aclamarle, es aplaudirle, es divulgarlo, es correr a todos lados y decir lo grande que ha sido el Señor en su vida. Y entonces es ahí donde me quiero detener y ir en el en el libro de Génesis, en el capítulo 22 y versículo 5, dice la palabra del Señor: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto me llamó tanto la atención cuando me llevó el ir a este pasaje, y me habla una verdad tremenda y poderosa. Y es que la situación en la que se encontraba Abraham era entre la espada y la pared. En los versículos primeros del mismo capítulo 22 nos habla que Dios se le aparece a Abraham y le dice: ve al monte y sacrifícame a tu hijo, dámelo como sacrificio, como adoración, como alabanza, en otras palabras. Abraham obedientemente, ya que Abraham había entendido el hablar con Dios, porque Dios es espíritu, Dios se le reveló a Abraham. En el capítulo 12 vemos que él le dice: sal en tela a la tierra que te mostraré. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Quizás adorando ídolos, o quizás estaba inerte, quieto, inservible se sentía, pero Dios miró a Abraham como un adorador que levantaría altares a donde quiera que fuere, en nombre de Jehová su Dios, que cambia la vida y transforma y bendice. Y en este pasaje vemos algo interesante, y es que Dios le dijo: ve, sube a la tierra de Moriah, y ahí vas a sacrificar tu hijo. Estamos hablando de un adorador. Un adorador que en esta ocasión Dios le estaba confrontando. Un adorador a quien Dios le estaba reclamando algo, en alabanza y en sacrificio a su nombre. Quizás, probablemente, en ocasiones usted se ha sentido quebrantado, inmóvil. Y quizás Dios le dice: ve, da un paso más. Pero quizás usted ha dicho: yo no puedo dar ese paso porque me siento inmóvil. Pero la obediencia es importante. La adoración es importante. No importando la condición, no importando en la ruina que hayas caído, no importando el reto que tengas. Si Dios te dice hazlo, tienes que hacerlo, porque Dios te probará que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete lo cumple. Santo es el Señor. Me impactaba porque a veces nosotros, como adoradores que decimos que somos, estamos en situaciones en las cuales quizás no hay fuerza para adorar a Dios. Muchos piensan que adorar o adorador es aquel que solamente toma una guitarra y empieza a cantar.
Muchos piensan que el adorador solamente es aquel que ministra en el coro. Muchos piensan que el adorador debe de ser aquel que ministra la palabra. Déjeme decirle que la Biblia dice, Jesús mismo le dijo a la samaritana: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie lo puede tocar. Pero aleluya, algo precioso que vemos a través de la palabra de Dios, que Dios siendo espíritu, Dios siendo Dios sentado en su trono, no le importó bajar y encarnarse para revelarse al hombre el gran amor que tiene para la raza humana y hacerlo adoradores de su gloria. Porque en verdad la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y por esa libertad que hemos recibido nosotros podemos alabar y adorar al Señor en libertad, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Quizás en su mente estaba: el adorador es aquel que se para ahí. Déjeme decirle que usted que está ahí en su banca, usted que quizás no pase aquí, es un adorador para la gloria del Señor. Usted que quizás se queda callado, usted que quizás no tiene el valor de levantar sus manos cuando digan levanten sus manos y adora a Dios, usted es un adorador. ¿Qué está haciendo con la adoración a su Dios? No se detenga, dele la gloria a Dios. En las buenas y en las malas, levante sus manos y alabe a Dios. Abraham recibió de parte de Dios esas palabras y le dijo: sube y sacrifícame a tu hijo, único hijo. Abraham obedientemente subió, caminó, y al tercer día alzó los ojos hacia el monte donde tendría que levantar sacrificio a Jehová y rendirle a su propio hijo como sacrificio. Abraham subió, su corazón como todo padre de familia se quebrantaba, sufrió todo ese proceso, pero él tenía la fe y la certeza que aunque quizás sacrificase a Isaac, llegase hasta sacrificar a Isaac, Abraham sabía que aún muerto Isaac, Dios le daría vida, porque eso es lo que es Dios: vida, vida, vida abundante para todo aquel que necesita de Él. Este pasaje me enseña que la adoración no solamente es cuando estoy en abundancia, no solamente es cuando estoy en bienes, o no solamente cuando me llegó el dolor, el fracaso, la crítica, la persecución. La adoración, el rendir alabanza al Señor, debe de ser siempre, en todo momento. En cada momento, no la semana pasada solamente, no esta semana porque me siento gozoso, no, tiene que ser día tras día. Todos los días debemos de adorar al Rey que hizo posible el estar en este lugar, bendecidos de parte de Él. Y Abraham obedeció y adoró. Dijo a su siervo: quedaos aquí, y yo el muchacho subiremos y adoraremos. Adoraremos, rendiremos adoración a Jehová y volveremos de igual forma. Esa es una actitud de un adorador que no le importa cuál sea la situación que esté enfrentando, sus manos siempre las levantas hacia arriba. Un aleluya siempre se le saldrá.
Un gloria a Dios siempre estará en su boca, porque ha entendido que aunque quizás esté la amenaza, que aunque tu cuerpo se esté pudriendo, ha entendido que Dios puede darte vida, puede restaurarte, puede sanarte, puede libertarte, porque eso es lo que hace Jehová, Dios Todopoderoso. Jesús le dice: mujer, el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Habla de esa plena comunión que debe de haber entre Dios y la persona que ha conocido al Señor. Habla de esa intimidad, de esa relación a diario. ¿Cómo usted podrá hablar de alguien si no puede sentir, no puede ver cómo opera, cómo se glorifica? Pero gloria a Dios por lo que hemos considerado de adorar siempre a Dios, porque le hemos conocido en la enfermedad, en la crisis, aún en la muerte quizás. Dios se ha glorificado y por eso nosotros le adoramos, sea como sea, pase lo que pase, tiemble la tierra o no tiemble, yo adoraré a Jehová, el Dios de mi salvación. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Cuando hablamos de adorador, hablamos de aquel que se sacrifica por servir al Señor, que no importa el tiempo, las edades, no importa la temperatura. Recuerde el que le hablaba de gentes que se mueven a multitudes a aplaudir a ciertas personas. Acuérdese que Satanás estuvo encargado de la adoración en el cielo, y él quiso enaltecerse, recibir gloria, destronar entre comillas a Dios, y fue destronado del cielo por su altivez y arrogancia, y muchos le siguieron y fueron destronados hacia la tierra. Hay gente que se quieren dar gloria. Hay gente adoradora que comenzaron a adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero ahora solamente son adoradores. No son adoradores en espíritu y en verdad. Han perdido la vivencia de Dios y han perdido el amor hacia Dios, que se involucran en situaciones abominables delante de Dios. Hombres que reciben aplausos, siervos entre comillas llamados evangelistas, cantores de Dios, se gozan porque les aplauden y los persiguen. ¿A quién usted va sirviendo? ¿A quién usted le ha servido? ¿Quién fue que le salvó? ¿Quién fue que pagó el precio grande en una cruz del Calvario? Yo podré gozarme por adoraciones de hombres y mujeres que alaban a Dios, sí, pero jamás pecaré en darle gloria o perseguir a un humano como mi persona. Yo sirvo al Señor, a Él debo la gloria, a Él debo la honra, a Él debo mi adoración, porque Él me salvó y me limpió de todos mis pecados. Así es que si guardó su adoración o la tenía ahí arrinconada, empiece a alabar a Dios. Empiece a adorar a Dios. Empiece a exaltar la grandeza de Dios. Empiece a correr la palabra sobre los pueblos, sobre los alrededores, quién es Dios para su vida. Empiece a decir quién les sanó. Yo sé que aquí hay muchos que Dios los ha sanado y no se han atrevido a decirle a su vecino: Dios me sanó, yo tenía una úlcera y cuando oraron por mí y nombraron el nombre de Cristo, Dios me sanó. No se han atrevido ni a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Déjeme decirle que eso es adoración también a Dios. Cuando usted habla con libertad lo que Dios ha hecho en su vida, eso es adoración a Jehová.
La adoración no solamente estar en brincar, canto, aleluya, está en la integridad que hay en su vida. La comunión que hay entre usted y Dios. La libertad que ha provocado esta palabra en su vida. Ahí es donde surge una adoración, una alabanza para el Dios Todopoderoso. Siempre que venimos a la casa del Señor, es adorar al Señor que venimos. ¿Sí o no? Yo no sé por qué hay muchas personas que vienen tímidas, o personas que no se atreven a levantar las manos. Yo quizás cuando tenía mis 16 años me daba como pena levantar las manos, pero cuando veía gente adulta levantando las manos, gente de 70, 80 años brincando, danzando en la presencia de Dios y levantando las manos, y entonces yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? En verdad yo adoraba a Dios, pero también hay que alabarle con todo lo que tenemos. ¿Sabe que hay personas que le falta un brazo y con el brazo que tienen alaban a Dios? ¿Saben que hay personas que no tienen sus pies, pero con lo que tienen alaban a Dios? Hay personas que no pueden hablar, pero pueden mover sus manos y alaban a Dios. Y Dios se agrada de esa adoración. Dios se agrada de esa alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Estoy seguro que si viene una persona cristiana redimida con la sangre de Cristo, que le falte un brazo o un pie o una oreja o un ojo, o que no se pueda mover, solamente tiene el habla, adoraría más que muchos que vienen a la casa del Señor. A muchos que Dios los ha levantado de lo más bajo, de lo más vil, que no se atreven ni a adorar a Dios. ¿Sabe qué es adorar a Dios? Ya se lo dije. Es levantar, expresar adoración a Dios. Es aplaudir, es con libertad adorar a Dios. Esa es adoración que Dios está demandando hoy en los últimos tiempos. Esa es la adoración que Dios está demandando hoy en día. Una adoración en espíritu y en verdad. No en emociones, no. No porque vino tal artista yo voy a brincar y voy a descallarme, reventar mi garganta porque vino el adorador fulano de tal. ¿Qué pasó? ¿No te nació el evangelio en tu vida? ¿Acaso Dios no te ha hecho un adorador a ti? ¿Acaso tú no eres hijo de Dios? ¿Acaso Dios no pagó un precio por ti también? ¿Acaso tú no estás escrito en el libro de la vida? Santo es el Señor. Hay muchos que tienen la adoración apagada, están aburridos, y por eso muchos dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si fulano de tal anda aburrido? Pero déjame decirte, podrás estar aburrido tú, pero yo no estoy aburrido. El diablo podrá estar aburrido, pero yo no estoy aburrido. Lo que Dios me ha dado es grande, lo que Dios me ha dado es bondadoso, es poderoso. No hay palabras como expresar lo grande que es el Señor para mi vida. Santo es el Señor. Dios es espíritu. Porque Dios no está en los muñecos, no. Acuérdese, la Biblia dice Dios es espíritu. Y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. No a través de un ídolo, no a través de una estampa, no a través de hombres. No, es a través del cambio que Dios ha hecho en su vida. Y por eso Él demanda esa adoración. Gloria a Dios. ¿Cuándo vas a soltar tu adoración al Señor? ¿Cuándo vas a cantar con libertad?
¿Cuándo vas a gritar lo que Dios ha hecho en tu vida? Déjeme decirle que las palabras sobran, son abundantes cuando empezamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Acuérdese dónde Dios lo sacó. Acuérdese cómo Dios lo ha sanado de heridas del pasado. Acuérdese cómo Dios quitó la maldición que estaba en su vida y la crucificó ahí en la cruz para darle libertad a través de su sangre preciosa. ¿Cuál es el precio que estamos pagando por adorar a Dios? Muchas veces no venimos a la casa del Señor porque está lloviendo. Soy de azúcar y me voy a deshacer. La calor porque está muy caliente. Pastor, yo no pude ir la semana pasada. Está bien si usted está enfermo, tiene su excusa justa, pero si no, no se excuse delante de Dios. Dios demanda adoración. Un adorador, dígale a su hermano. Un adorador que canta en las buenas y en las malas. Un adorador que dice gloria a Dios aunque le duela la cabeza. Un adorador que se levanta y se empeña a ir a la casa de Dios aunque su cuerpo esté temblando de fiebre. Un adorador que levantará alabanza al Señor pase lo que pase. Un adorador que alabará a Dios en las pruebas, en las luchas. Un adorador que levantará sus manos no importando que me vea el vecino, porque muchas veces eso pasa. Yo levanto las manos porque mi hermano me mira mal. Alabe a Dios porque es para el Señor. No vamos siguiendo a hombre alguno, sino que vamos siguiendo al Señor. Y si está enfermo tiene que adorar a Dios, tiene que exaltar al Señor. Si está quizás agobiado por la prueba, también tiene que salir una alabanza al Señor. Me impactaba mucho cuando presentaban el cuadro ahí donde Jesús va hacia Jerusalén y la multitud va detrás de él y delante de él. Y cuando él va entrando a Jerusalén, aleluya, tienden mantos y palmas y dicen: Hosana, Hosana al Hijo de David, que quiere decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso es adoración. Eso es lo que Dios preparó para que Jesús fuese recibido con adoración. Aleluya. ¿Qué está dando al Señor usted? ¿Una adoración o una media adoración? ¿Está solamente aparentando adorar a Dios y no lo está haciendo en espíritu y en verdad? Porque esa es otra. Por eso dice ahí: adoradores en espíritu y en verdad. Mucha gente andan ahí solamente apantallando que andan adorando a Dios, pero no están en el espíritu y no están en la verdad. Porque estar en el espíritu es tener comunión profunda con Dios. Y en verdad es que Dios nos ha cambiado. En verdad es cuando estamos en santidad. No estamos tratando de engañar a Dios, sino que nos presentamos santos y puros delante de su presencia. Y entonces ahí es donde se convierte un adorador a Dios en espíritu y en verdad. Déselo fuerte al Señor. Voy a adelantar para así avanzar, porque esto está bueno, amén. La Biblia nos enseña acerca de la adoración de hombres y mujeres que se empeñaron en adorar a Dios, no importando las circunstancias, la opresión del enemigo. La Biblia nos habla acerca de el pueblo de Israel cuando era gobernado por Ezequías, cuando los moabitas venían a querer invadir al pueblo, pero Dios le dice: no tendrán que luchar ustedes, solamente lo que tienen que hacer es levantar arpa, pandero y trompetas. Levántense temprano y solamente digan: alabad a Jehová. La Biblia nos dice que entonces el pueblo hizo así como Dios lo había profetizado a través del profeta. Prepararon sus instrumentos los levitas y los sacerdotes, prepararon sus arpas y sus trompetas.
por la mañana y empezaron a tocar pandero, empezaron a tocar trompeta, empezaron a gritar y a decir: bendito sea Jehová. ¿Sabe lo que pasó ahí? Que el enemigo que estaba esperando para destruir a Israel, entre sí se mataron, se destruyeron. Eso es lo que provoca cuando tú adoras en espíritu y en verdad. El diablo se confundirá, la enfermedad saldrá huyendo, el enemigo saldrá huyendo, porque hay una adoración de un santo redimido por la sangre del Cordero de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. No tendrán que pelear ustedes, les dijo. Solamente van a usar la arpa, el pandero, la trompeta y van a decir: alabad a Jehová. Sea bendito el nombre del Señor. Y el enemigo se confundió y fueron destruidos. No tuvieron que ir ellos a pelear, a usar su espada, sino que con solo la adoración que Dios les dijo que le hicieran, Dios confundió al enemigo. Dios confundió al enemigo. Dios quiere confundir esa tribulación que te ha llegado. Dios quiere confundir a ese que te está persiguiendo, que se llama Satanás. Dios quiere confundirlo, pero Él demanda adoración, alabanza a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando hay alabanza, el dolor se calma. Cuando hay alabanza y adoración al Señor, la enfermedad va pasando poco a poco. La prueba la vamos pasando livianamente. ¿Está el dolor? Sí, claro que sí, pero cuando alaba a Dios, todo dolor se va. Yo puedo ser más fuerte, puedo levantar las manos, aunque tenga el dolor, aunque tenga la enfermedad, aunque me haya llegado esta crisis, yo puedo levantar mis manos. No puedo quizás con toda mi fuerza, pero la puedo levantar en que sea a la mitad, diciendo: Jehová, hasta aquí me has ayudado. No necesito andar tocando pandero a todo el vecindario, no. Cuando hay una intimidad con Dios, solamente entra a tu aposento y clama a Dios, y Dios te recompensará en público. Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo 1 más adelante nos habla acerca de Salomón cuando edificó la casa a Jehová. Prepararon instrumentos, prepararon a los sacerdotes para presentar sacrificio y adoración, porque habían construido el templo a Jehová. Pero dice la palabra de Dios que no necesitaron ministrar los sacerdotes, no necesitaron entrar al altar, al templo de Dios, para que descendiese la gloria de Dios. Solamente tuvieron que esperar mientras Salomón oraba, mientras Salomón clamaba. Sharabaki Amay, así fuego descendió y consumió aquel sacrificio que el pueblo estaba dedicando a Jehová. El fuego descendió sobre el templo. Todos no resistieron. Dice que todos se tiraron al pavimento. Para aquellos que no les gusta arrodillarse ni aún en la alfombra, dice la Biblia que estos hombres, el rey mismo y todos los sacerdotes y levitas, se postraron, se inclinaron, porque reconocieron que la gloria de Jehová había descendido. No les importó el asfalto, no les importó el piso duro. Adoraron, se postraron, se inclinaron y adoraron el nombre de Jehová, el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dele fuerte el aplauso al Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo. La Biblia dice en Apocalipsis, ya voy a terminar, y esto es lo que Dios le revela. No voy a entrar en la profecía, solamente quiero que veamos cómo lo hizo Juan el teólogo, el discípulo amado del Señor.
La Biblia dice que Él fue llevado en el Espíritu. Cuando fue llevado en el Espíritu, vio el resplandor del Rey de gloria en su vida. Dice que cayó como muerto. Aleluya. Y cuando llegó el ángel a donde él quiso apostrarse y adorarlo. Pero el ángel le dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Quiere decir que el ángel venía como mensajero para Juan el Bautista. Para el Juan, el teólogo, el amado de Jesús, a darle mensaje. Y él le dice: adora a Dios. No a mí, no a mí. Adora a Dios. Debe de saber reconocer que no es el que se para aquí que usted aplaude. No. No es aquel que se viene aquí que usted dice gloria a Dios. Oh, aleluya. Si usted lo hace, está perdido. Si usted hace eso para el Señor, Dios se goza, porque usted lo está haciendo para su nombre. Pero donde me impacta más, ya para cerrar como broche de oro, dice el versículo 8 del capítulo 4 de Apocalipsis: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre dice que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de su trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Más adelante dice: santo es el Señor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de linaje y de lengua y de pueblo y naciones, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo que ha creado, lo que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Póngase de pie y ríndale una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo fuerte. ¿Dónde están los adoradores? ¿Se fueron? Pareció que se habían ido junto con los 24 ancianos, pero aquí estamos en la casa de Dios.